take time, and all through my coffee break time, I said, pray for you. Forever and ever, take my heart and I will love you forever and ever. The part of how I love you together, together. How it must be to live without you would only be heartbreak for me. Nobody but me. Forever and ever, take my heart and I will love you forever and ever. The part of how I love you together, together. How it must be to live without you would only be heartbreak for me. My darling, believe me, for me there is no one but you. Please love me true. I'm in love with you. Answer my prayer, baby. Answer my prayer. Say you love me true. Answer my prayer. Answer my prayer, baby. Answer my prayer. And forever, ever, I will love you forever and ever. The part of how I love you together, together. How it must be to live without you would only be heartbreak for me. Oh, nobody but me. My darling, believe me. Muy buenas tardes a todos ustedes, buenas noches, ya son 7:20 de la noche, ya estamos de regreso. Obviamente hoy es un día especial, un día de conmemoración, por eso es que estoy haciendo la transmisión el día de hoy. Ya saben que todavía estoy acomodando mis horarios para poder llevar a ustedes más programas de AECITAD, con que estudia Perhumanis. Y bueno, en este sentido hoy lo hago primeramente porque es un día en el que no hay realmente que festejar, sino bien diría yo que es un día para reflexionar, es un día para conocer los derechos como tal de las mujeres, los derechos de las personas. Es muy importante esto. Desafortunadamente pues la sociedad está tan ensimismada en la violencia, en la lucha de géneros, en la confusión misma. Entonces bueno, antes de empezar, ya saben, mi hojita ya la pude modificar. AECITAD de Justitia Perhumanis, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Muchísimas gracias a los que se vayan a conectar, si quieren comentar algo o si se van. Voy a tratar de no hacer tan largo el programa. También aprovecho para decir muchísimas gracias a todos, en verdad, los que se han preocupado, que saben la situación por la que he estado pasando de un tiempo para acá. Efectivamente, desafortunadamente mi salud no es la más idónea, no es la mejor. Como bien saben, casi me da un infarto. Tuve un shock muy fuerte de azúcar, entre otros, y algunas otras cuestiones. Pero pues ya andamos aquí de regreso. Parte de mi salud tuvo mucho que ver en suspender a AECITAD, y otra parte es que ahorita me estoy recuperando de salud. Ya gracias a Dios y al gran arquitecto he recuperado un poquito de peso, ya bajé de peso y pues ya estoy con ustedes. Estoy en un diplomado o en materia laboral, la verdad es que estoy ocupando mi tiempo en eso. Estoy en un diplomado en Derechos Humanos, estoy tomando los cursos de CNDH, Ramírez Israel, licenciado, muchísimas gracias, saludos también a ti. El viernes les puedo decir que el viernes tuvimos una clase impresionante de materia laboral. De verdad, el licenciado, el ponente que nos estaba dando la clase, de verdad es que nos hizo, híjole, ahora sí como un recorrido, pero bueno, ya les platicaré eso más adelante. Hoy pues es el tema de pues
el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, no voy a tocar tanto ese tema como tal, pero lo que sí voy a hacer es que voy a hablar lo siguiente. Voy a tocar un poquito de historia porque ya he tenido programas con ustedes en los que he hablado del feminismo, he hablado de María de Reims, he hablado de muchas de estas temáticas. Por tanto, bueno, pues voy a hablar un poquito de eso y les voy a platicar toda la importancia de estos derechos humanos de las mujeres, de hecho los derechos de la mujer, los derechos de las niñas, todo lo que tiene que ver con el género, porque estoy tomando un diplomado en diversidad sexual en la CNDH, también estoy tomando un diplomado en derechos humanos y prevención de los derechos humanos de la mujer, entre otros. Estoy tomando 4 cursos de derechos humanos, ya hice un curso de lo que es la sexualidad en las personas transgénero también, y bueno, pues todo tiene que ver con esta parte de los derechos humanos y cómo es que se conmemora. Más que nada es una reflexión que se tiene que hacer. Realmente yo los invito porque pues hay tanta violencia, quisiéramos todos salir y que no nos pasaran tantas cosas. El día viernes que yo andaba, y les comento esto porque voy a tomarlo en esta temática, el día viernes que yo andaba en el autobús de APAN, y también hace 8 días que yo andaba en APAN en el autobús tomando el diplomado con el licenciado Israel Ramírez y otros ponentes. Desafortunadamente en el autobús no hay tanta seguridad, se subieron unos individuos que realmente a mí me venían acosando, hasta que pues tuve el valor de levantarme con el operador, solicitarle auxilio. Únicamente veníamos en el autobús 4 mujeres, y estos individuos que se subieron eran como 6 u 8 individuos, eran un grupito que se subieron, y la verdad es que es una ruta horrible. Yo venía tremendamente, o sea, mal, tomando el diplomado, entre avisarle a mi familia, o sea, fue horrible, y entiendo a las mujeres que venían, porque no eran nada más yo, eran mujeres. 2 eran más jóvenes que yo, había otro que ya era una señora, pues obviamente yo. Entonces, bueno, pues afortunadamente, pues el del autobús, el operador nos auxilió, bajó a estos individuos y ya no hizo más paradas hasta llegar a la terminal del Central del Norte. Pero bueno, pues ahora sí. Voy a hablar el día de hoy de la autonomía de la mujer, por el respeto, por la dignidad, por el amor propio, por toda esta situación que incluso nosotros como féminas, a veces nos atacamos mucho, nosotras entre mujeres somos hirientes, etcétera, ¿no? Pero primero, bueno, pues quiero comentarles lo siguiente. Hay que diferenciar, antes que nada, de acuerdo a la CNDH, hay parámetros, entre otros, que hay que determinar qué es el sexo, qué es ser hombre, qué es ser mujer y qué es el género como tal. Sexo, bueno, pues el sexo obviamente ya viene designados a nosotros como individuos en el nacimiento, es decir, ya nacemos con un sexo o con cierto tipo de genitales, algunos con genitales masculinos, otros con genitales femeninos, y en raras ocasiones hay personas que nacen con ambos genitales, es decir, los que se identifican con el género masculino o lo que es el sexo masculino, el hombre, pues obviamente entre sus genitales está el pene. Nosotras como mujeres, pues está la vulva, está la vagina, están los senos, ¿no? Entonces eso se diferencia principalmente en lo que es el sexo o lo que es el sexo de hombre y mujer. Sin embargo, el género es totalmente diferente. El género no se basa únicamente en las características fisiológicas del individuo como tal, es decir, si tú naces con un pene, si tú naces con una vulva, con una vagina, con senos, o si naces con ambos genitales, ¿no? Es decir, que puedes ser lo que se conoce como hermafrodita, ¿ok? En este sentido, bueno, pues vamos a lo siguiente.
para derechos humanos hay una palabra que se llama inclusión. En ese sentido hay que entender que el género no va, como yo les decía, a estas características. El género va identificado a la manera en que tú como individuo te puedes ahora sí definir o inclinar. Es decir, tú puedes nacer como hombre, pero pues te puedes identificar como mujer, y entonces viene ese cambio porque a pesar de que tu cuerpo tiene esas características masculinas, tu forma de sentir, tu forma de pensar, tu madurez e incluso tu preferencia puede llegar a inclinarse hacia el género femenino o ser una persona afeminada. Ojo, no todas las personas que son transgénero en este sentido, como yo les decía, son homosexuales. Hay personas que son transgénero, que es decir, pueden de hombre pasar a mujer, y ahorita se los voy a explicar por qué entra en los derechos de la mujer. En este sentido, pues puede haber hombres que deciden hacer ese cambio o esa transformación a mujer. Hay hombres que definitivamente sí se identifican con ser una mujer, pero eso no quiere decir que ellos sean homosexuales, es decir, se identifican como mujer, pero les siguen gustando o tienen atracción por las mismas mujeres, pero esas personas se identifican con esa feminidad del individuo. Por tanto, cuando hacen este cambio o esta afirmación o confirmación de género, entonces sus derechos, independientemente que son los derechos universales de las personas, los derechos pasan a ser contemplados a los derechos de las mujeres. Es decir, por ese simple hecho de que la persona ya no se identifica con el sexo con el que nace, entonces automáticamente cambian esos derechos a los derechos de la equidad y a los derechos que van enfocados a las mujeres, porque están obviamente cambiando su sexo con el que nacieron y se convierten en mujer, ¿ok? Por eso es que yo les comento esta situación, porque dentro de los derechos de las mujeres se contempla en la actualidad también a las personas transgénero. A pesar de que hay una ley o una serie de reglamentos y de leyes especiales para este tipo de personas transgénero, y digo, todos somos iguales, sin embargo, pues obviamente cuando ya confirmas tu género y entonces viene ese cambio de tu cuerpo, pues obviamente vas a ser mujer. Entonces, en ese sentido, la ley te tiene que tratar a ti como mujer. Ahora bien, vamos a esta parte. Sabemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales pues obviamente se componen de 30 artículos que se aplican ahora sí en toda la faz de la tierra, es decir, en todos los países se aplican. Ahora ya hay leyes que prohíben que incluso haya mutilación en los genitales de las mujeres, a menos que sea voluntad de ellas que haya un cambio en su cuerpo y entonces de ser mujer pasan a ser hombre. ¿Ok? Ahora bien, en esta parte de los derechos de la mujer también se contemplan varias cuestiones, la autonomía, el empoderamiento. También tenemos los principios regidores de esta parte de los derechos humanos de la mujer, es decir, estos principios son parámetros fundamentales para que las leyes se cumplan. Ahora, hay instituciones especializadas en el feminicidio, especializadas para la violencia del género. Les comento lo siguiente. El día de hoy, yo ya fui autorizada por la Línea Violeta, donde voy a estar trabajando de manera filantrópica, ayudando a estas chicas que han sido violadas, que han sido abusadas. Voy a regalar ciertas horas de mi tiempo en la semana para dar asesorías, para acompañarlas en su proceso de denuncia, enseñarles cuáles son sus derechos fundamentales como mujeres y como personas, como individuos como tal,
para aquellas personas que no tienen recursos económicos para tomar una terapia psicológica, para pagar una asesoría de un abogado o para ir a interponer una denuncia. La línea violeta se encarga de darles el apoyo. No se les va a cobrar absolutamente nada. En lo personal, yo no voy a tener un sueldo. Yo tengo ya un contrato de prestación de servicios en el cual me comprometo a darles asesoría, a brindarles la ayuda sin cobrar absolutamente nada. Esto, bueno, pues porque muchas personas, muchas mujeres en general, pues obviamente están viviendo el abuso sexual, el acoso, la violación, el hostigamiento. Dentro de estos derechos de la mujer voy a tocar un poco lo que es el mobbing laboral o lo que es el acoso laboral y diferenciarlo con el bullying. Por eso es que el día de hoy quiero hablarles de este tema para que ustedes amplíen y conozcan también sus derechos. Hace rato yo estaba viendo videos en Facebook, al igual que mi hermana me los enseñó, de cómo es que estas chicas encapuchadas atacan y realmente cuando hace rato yo venía en el transporte, o más bien cuando yo iba a mi trabajo en el transporte, me topé varias chicas que iban hablando, pero realmente desconocen cuál es el objeto fundamental del movimiento feminista. Históricamente, cuando empieza la Revolución Francesa, empieza a haber cambios de pensamiento, lo que se conoce como el alienismo. Luego, en ese sentido, María Direns, George Martin, entre otros, ellos eran activistas dentro de las primeras etapas del movimiento feminista. Obviamente en cada país va avanzando esto, pero ellos fueron casi los padres del feminismo que se dedicaron a combatir la ignorancia y obviamente a lograr la igualdad de la mujer, la emancipación de la mujer y la reivindicación. Recordemos que yo anteriormente ya les había hablado que María Direns, ella se encargó de crear ciertas asociaciones y fundaciones en las que apoyaban a las mujeres, en las que les ayudaban también a poder divorciarse en ese momento. Ahora bien, en nuestro país obviamente vienen las leyes de reforma y en esas leyes de reforma hay cambios en el Código Civil. Entre esos cambios se le permitía a la mujer que ya pudiera divorciarse y obviamente pelear la guarda y custodia de los hijos y ver lo concerniente a los alimentos. Pero ¿de qué manera? Bueno, se habían en ese momento redactado diferentes tipos de causales de divorcio con los que ellas podían solicitar el divorcio. Si ninguna de esas causales se ajustaba a la vida que ellas estaban viviendo o por las que ellas se quisieran divorciar, no se podía conceder el divorcio. Entonces, bueno, pues se ha luchado tanto en este sentido y obviamente también ha habido reformas. Por tanto, ahora recordemos que en estas últimas reformas en el Código Civil ya no precisamente hay causales de divorcio. Ahora tú ya puedes pedir el divorcio y basta con que una de las personas lo solicite. Ahora bien, bueno, en este sentido vamos a hablar qué son los derechos humanos de acuerdo a la CNDH. Bueno, acorde a la CNDH nos estipula que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Se encuentra establecido en el orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política y en los tratados internacionales de las leyes. Es decir, cuando hablamos de este conjunto de prerrogativas, obviamente vienen ciertos artículos que pues tienes derecho a la vida, tienes derecho a tu libertad sexual, entre otras, tienes derecho a un trabajo digno con remuneración y obviamente pues también vienen estipulados en algunos artículos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todos estos derechos no solamente
están conjugados en nuestra Constitución, sino en las constituciones de la mayoría de los países. Recordemos que todavía hay países muy patriarcales, países demasiado machistas que todavía pues no le dan la libertad suficiente a las mujeres. Ahora, también recordemos que otra de las leyes que está a favor de los derechos de la mujer es en materia laboral. Tenemos nosotros como mujeres muchísimos derechos, mucho mayores que los hombres. Es decir, tenemos este periodo de la maternidad, tenemos esta cuestión de las incapacidades, entre otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mujer tiene mucha contemplación en las leyes. Sin embargo, pues obviamente, cuando una mujer o cuando las personas en general desconocen esos derechos, es muy difícil que ellos o que ella, bueno, en este sentido, que la mujer pueda entonces hacer que se cumpla o demandarle al patrón o a la autoridad que cumpla con esos derechos. En la actualidad todavía hay mujeres que pues no saben leer, que no saben escribir, que son personas mayores o que son de zonas rurales y pues obviamente su ritmo de vida es diferente al de la zona urbana y pues obviamente a veces no tienen los suficientes recursos económicos para poder estudiar y todavía hay machismo en el que no les permiten ir a la escuela. Sin embargo, como yo les decía, bueno, en este sentido, cuando hablamos de estos derechos humanos de la mujer y que entendemos que es este conjunto de prerrogativas que se sustentan obviamente en la dignidad humana y que no solamente va basado a las mujeres, sino también a las personas en general, lo principal es que para poder llevar a cabo estos derechos humanos deben de conjugarse 4 principios fundamentales. La mayoría de las personas desconoce los principios fundamentales y obviamente muchos abogados que no se dedican a estudiar estas materias de la igualdad del género o esta parte de CNDH, pues obviamente también desconocen algunas cuestiones, porque hay abogados que están enfocados a otras materias. Sin embargo, bueno, pues ahorita con la pandemia y con todo esto, pues están abriendo muchos cursos, algunos pues obviamente tienen costos, otros son gratuitos y pues obviamente quien quiere estudiar, quien quiere entender y obviamente ayudar a la sociedad, se va a dedicar a estudiar toda esta parte. En mi caso, bueno, yo soy especialista en materia laboral, sin embargo, litigo un poco penal, civil, familiar, entre otras materias, y obviamente por eso a mí me gusta pues compartir con ustedes los derechos como tal de las personas en general. Ahora, como les decía, estos 4 principios fundamentales que nos estipula la CNDH es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando hablamos de universalidad es que todos esos derechos humanos son correspondientes y aplicables a todas las personas en general. No importa si tu preferencia sexual es lésbica, es homosexual, es bisexual, etcétera, ¿no? Ahora hay personas pansexuales y demás, ¿no? Hay otras que son iluminarias, binarias, etcétera. Bueno, pues los derechos humanos se contempla para todos. También no importa si tú eres hombre o tú eres mujer, no importa si eres niña, si eres niño o si eres una persona adulta. Por eso es que este principio es de universalidad, es para todos en general. Luego, pues obviamente, viene la interdependencia. ¿Qué nos dice la interdependencia? Que bueno, pues estos derechos humanos están ligados, sus 30 artículos en general, con todas las constituciones, políticas o cartas magnas de cada país. Obviamente cada país tiene su constitución redactada a su forma, a su manera y a sus poderes legislativo, ejecutivo, etcétera, ¿no? Ahora, en este sentido, pues aquí se adecúan un poco. Recordemos que hay artículos en la Constitución que habla, hombre y mujer son iguales, ¿no? Educación para todos, laica y gratuita, que tiene que ser básica.
¿Ok? Ahora, en la indivisibilidad, ¿qué quiere decir? Estos derechos poseen un carácter especial e inherente para todo ser humano, más bien todo, pues sí, todo ser humano, todo individuo, toda persona. Estos derechos van enfocados a la dignidad de todas las personas. Normalmente lo que se pretende es educar o reeducar a las personas para que de esa manera primero aprendan a autorrespetarse y de esa manera van a respetar a los demás y los demás van a respetar a las personas. Luego, se hace una cartilla especial de los derechos humanos donde se explican todos estos derechos. Obviamente hay unos más extensos y hay otros menos extensos. Unos con dibujos, con palabras más sencillas, de tal manera que pues los niños los puedan entender, es decir, los infantes entiendan ese lenguaje. Otros pues también en esta parte de la indivisibilidad entra donde pues ya se desarrolla para personas que son ya adolescentes, que son jóvenes adultos, que son adultos, que son ancianos, de tal manera que con un lenguaje muy suavizado, sin tantos tecnicismos, se puedan entender estos derechos. Ahora bien, y aunque no lo crean, déjenme decirles, tengo todos mis apuntes en un cuaderno enorme de 200 hojas. Siempre tomo notas de puño y letra, de diplomados, de cursos, o sea, realmente es algo que está fundamentado lo que yo les estoy diciendo. Ahora, después de esto, yo les hablaba de esta parte de la progresividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el Estado tiene esa obligación de asegurar un proceso digno para las personas y constitutivo. Ahora bien, ¿cómo es? Bueno, en este sentido, pues obviamente a las mujeres se les tiene que impartir la justicia de manera equitativa, de manera de igualdad y no discriminación. Ya sea que las mujeres o alguna mujer sea procesada por algún delito, aún así se le tienen que respetar sus derechos. Si es víctima de violencia, de alguna violación, de algún abuso, de algún acoso, pues obviamente también el Estado en esta parte de la progresividad tiene que darle los elementos necesarios mediante la ley y mediante la autoridad para que se avance. Y también tienen por consiguiente que, bueno, pues haya reformas, haya una mayor amplitud y obviamente siempre estar ampliando ciertos enfoques para que entonces esas leyes se cumplan de la mejor manera. Luego, ahora bien, para la CNDH en el año de 2016 se habla de estos principios que son de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto ya se empieza a poner en materia y ahora sí, a partir del 2016, se le dan mayores enfoques a todos estos derechos humanos y obviamente derechos de la mujer. En este sentido, bueno, pues primero tienen dos puntos principales o dos objetivos. Una es prevenir, erradicar y sancionar la desigualdad entre mujeres y hombres, así como la discriminación de las que son objeto las mujeres. Y después, conocer, garantizar y crear mecanismos en los cuales no solamente exista el reconocimiento hacia la mujer y el reconocimiento de los delitos, sino también la protección de estos derechos humanos dirigidos hacia la mujer, porque somos más propensas a ser víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, emocional, entre otras, y pues obviamente también estamos más propensas a sufrir algún tipo de abuso sexual, algún tipo de mobbing laboral o en este caso acoso laboral. Entonces, bueno, pues se crean instancias o se trata de crear instancias especiales en este sentido y también se crean fiscalías especiales donde la mayoría del personal son mujeres. Se supone y es la intención de que al crear estos mecanismos y estas instituciones
que la mujer que es víctima de alguna violencia, de alguna violación, de algún abuso, o que se sienta menoscabada en su seguridad y en sus derechos, sea entendida y sea atendida también con delicadeza. Se supone que entre mujeres deberíamos de ser más comprensivas. Desafortunadamente, pues no es así. También hay mujeres que, híjole, pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, en esta parte del movimiento feminista, en esta parte de los derechos de la mujer, vienen varias cuestiones históricas. Estas cuestiones históricas casi no las van a encontrar en internet. Casi todo lo que nos habla aquí, esta parte, en este sentido, de lo que es el feminismo y esta parte de los derechos humanos, los derechos humanos y los derechos de la mujer, bueno, pues nos hablan en internet, obviamente, de Hipatia de Alejandría, de esta parte de la mujer en la Revolución Francesa, luego el movimiento obrero y la reivindicación de la mujer, la celebración pues del Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos, entre otras. Sin embargo, aquí lo más importante para poder entender estos derechos humanos y estos derechos de las mujeres es entender algunos puntos. Es decir, históricamente, para 1951 se da el convenio relativo, o sea, hay un convenio, se redacta un documento jurídico con ciertos conceptos, con ciertas especificaciones, cláusulas, etcétera, donde dice que es relativo a la igualdad de reconocimiento entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina y por un trabajo igual de valor. Es decir, en este convenio lo que se trataba era de que entonces las condiciones de trabajo fueran iguales para hombres y para mujeres y obviamente tuvieran las mismas condiciones, en este sentido, la misma protección y que tuvieran una seguridad social, una seguridad legal y obviamente un salario remunerador. Recordemos que entre esta conmemoración hay una donde pues hay mujeres que hicieron paros, que hicieron huelgas, que pues obviamente fueron en su momento revolucionarias. Muchas de estas mujeres pues obviamente murieron por incendios, murieron porque las condiciones de trabajo que estaban en la antigüedad, que estaban años atrás, pues obviamente eran muy deplorables. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué quiere decir? Bueno, pues aquí con este convenio que se hace, que es en 1951, se trata de conjugar todos esos derechos y obligaciones, porque no solamente son derechos de la mujer, también nosotras como mujeres o como féminas, tenemos obligaciones, obviamente jurídicas, obligaciones humanas, tenemos obligaciones en materia laboral, o sea, no todo es ahora sí color de rosa, ¿no? Sino que nosotras debemos de cumplir con ciertos parámetros como tal, porque también en algún momento nosotras podemos tener un cierto grado de violencia, a veces nos ponemos a la defensiva y entonces en ese sentido podemos tener un grado de violencia que es una violencia indirecta. Entonces en este convenio de lo que se trata es de conjugar toda esta parte. Ahora, este convenio pertenece a la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, es decir, Organización Internacional del Trabajo. En este, pues obviamente, como yo les decía, aquí se trata de la igualdad de remuneración, de la igualdad de la mano de obra, de los derechos y de las obligaciones entre hombres y mujeres. También trata sobre la igualdad como tal del género, es decir, que no hubiera distinción, pero pues también que se les diera el trato digno a las mujeres que querían desempeñar trabajos más rudos, ¿no? Ahora, aquí se comprometen los estados o estas partes que firmaron este convenio, se comprometieron a realizar las medidas de carácter legislativo y obviamente a tener métodos especiales
para el cálculo de una remuneración suficiente para cumplir las necesidades básicas de la mujer. Luego, para 1953 se da la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Qué bonito, ¿verdad? Aunque no lo crean, son fechas muy importantes para los derechos de la mujer y la autonomía de la mujer. Ahora, en esta convención de 1953 se enfoca en reconocer a todas las personas independientemente del sexo con el que nacieron y del género con el que podían identificarse. Sin embargo, pues en ese momento todavía las cuestiones del género no eran tan bien vistas y únicamente se basaban en el sexo, es decir, hombre y mujer, ¿no? Entonces, aquí tenían derecho a participar en el gobierno de su país, es decir, los países que reconocieron esta convención, que participaron, pues obviamente se comprometieron a permitir que la mujer pudiera competir y participar obviamente en ciertas tomas de decisiones de su país, en poder ser votadas y votar, ser representantes en algún momento de su país, tener igualdad de oportunidades para un ingreso y obviamente para poder ser trabajadores o trabajadoras en este caso del Estado. La mayoría, como les digo, de esta información pues es compleja de poder obtenerla, pues porque es mucho estudio y bueno, pues ahora que estoy en estos cursos y en estos diplomados de CNDH, pues la información es tan amplia que de verdad les puedo decir que hay veces que me duermo 4 o 5 de la mañana en estar estudiando. Pero bueno, en 1957 existe la convención, o más bien se da la convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. Es decir, aquí ya entra esta parte de cuando una mujer contrae matrimonio con un connacional o en este sentido también con un extranjero, que pudiera suceder en algún momento y que ahora también en la actualidad se ve este tipo de situaciones y obviamente se protegen los derechos de la mujer en este sentido. Bueno, aquí se pretendía y hasta la fecha se pretende garantizar a las mujeres de la nacionalidad que tengan, independientemente de la celebración del matrimonio que vayan a tener, en conservar su nacionalidad y poder obtener otra nacionalidad, es decir, 2 o 3 nacionalidades. En algunos países no se permite que tengan doble o hasta triple nacionalidad. Les obligan, porque ya ni siquiera es una petición, es una obligación que tú tienes que renunciar a tu nacionalidad de nacimiento para que tú puedas pertenecer a otra nacionalidad. En algunos casos, en Estados Unidos se les pide o se les ha exigido en algunos gobiernos a las personas que viven allá y que solicitan su ciudadanía estadounidense, que renuncien a la nacionalidad mexicana. Obviamente, legalmente, pues no debería de ser así, porque para eso está este tipo de convención que es la de 1957. Y en este sentido te dice, bueno, si tú te casas o vives en otro país y solicitas esa nacionalidad por residencia, por algo, nosotros estamos obligados a respetar la nacionalidad que tienes originalmente. Obviamente, pues va a haber algunas circunstancias en las que se te tenga que aplicar una ley u otra ley, eso dependiendo. Luego, si tú te casas con un extranjero y te vas obviamente a vivir al extranjero, o un extranjero se viene al país a vivir aquí y te casas con el extranjero y después de eso tú te divorcias, en el caso de las mujeres, que aquí es muy marcado, si se casan ellas son extranjeras y se casan obviamente con un extranjero y en el caso de que vienen al país y aquí pues obviamente por decir una venezolana, estadounidense, etcétera, y se casan con un mexicano, pues obviamente gracias a ese matrimonio o a ese vínculo jurídico, ese contrato jurídico que es el matrimonio por el civil, entonces tú obtienes los derechos de un mexicano como tal
matrimonial y puede solicitar la ciudadanía como mexicano. Obviamente ya estamos hablando de algunos aspectos, pero bueno, aquí se da. Entonces, en ese sentido, si tú te divorcias de la persona, tú no vas a perder esa ciudadanía, se te va a respetar a pesar de que tú ahora sí tengas esa disolución del vínculo matrimonial. Es lo que trata o trataba esta convención y que en la actualidad se está llevando a cabo. Por eso es que es muy importante que lo conozcan, para que entonces ustedes puedan fundamentar algunas cuestiones, o si tienen miedo de divorciarse y están viviendo violencia y les da miedo perder la nacionalidad mexicana y que las vayan a repatriar, créanme, eso no va a pasar. Gracias a esta convención, el país mexicano o nuestro país está obligado que, a pesar de que haya una disolución de un vínculo matrimonial con un extranjero, si es mujer extranjera, va a seguir teniendo la nacionalidad mexicana independientemente de su nacionalidad de nacimiento. Es decir, se le permite, y obviamente es un derecho natural con el que se nace y un derecho jurídico también, que conserve sus dos nacionalidades o tres nacionalidades, ¿ok? Ahora, para 1962 se da la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Este también era un punto y ha sido un punto clave como tal, porque recordemos que en la antigüedad podían casar a las chicas, a las señoritas, desde los 10, 11, 12 años, es decir, todavía no estaban completamente desarrolladas, y aún así, pues los feudos, los padres, los patriarcas, etcétera, hacían tratos con otros, ¿no? Entonces vendían a las hijas, las acomodaban con otras personas que ya eran, pues obviamente, adultos, y muchas de estas chicas pues eran menores de edad, eran incluso unas niñas, eran vendidas y empezaban su vida sexual a muy temprana edad, y pues obviamente podían morir muy jóvenes, podían tener infinidad de niños, y pues también tenían condiciones muy deplorables en su vida. Es decir, salían de su seno patriarcal para irse a otro seno patriarcal, y no podían ellas hacer una toma de decisiones. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué buscaba esta convención? Es que se estableciera una edad mínima para que se pudiera contraer un matrimonio por lo civil, y que pues obviamente fuera de manera libre. Ajá, que no tuvieran nada que ver los motivos de raza, los motivos de nacionalidad, ni de religión. Era lo principal que se buscaba. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente las familias que eran sumamente católicas y de esos padres metiches que siempre se metían, pues siempre se les educaba a las mujeres para que ya muy temprana edad se casaran, tuvieran hijos, ¿no? Y no tuvieran este sobrenombre de la mujer quedada, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esta convención? Bueno, se estipula que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y que sea libre. Obviamente, no te puedes casar o contraer un matrimonio por lo civil a una edad menor, o es decir, siendo menor de edad, a menos que pues obviamente tus padres te den la autorización y ellos firmen en que te están dando esa autorización para contraer un matrimonio, de lo cual, bueno, pues obviamente ese matrimonio sería ilegal, ¿no? Entonces, esto se hace, pues obviamente para que la persona, o en este caso la mujer, ya esté más madura, ya pueda decidir más libremente si quiere casarse o no quiere casarse, o por qué es la razón por la que se va a casar. Recordemos que en algunos países todavía se tienen ciertos usos y costumbres que es la moral, donde pues obviamente niñas de 9, 10 años
ya se las lleva un adulto ya de 40, 50 años a vivir con ellos, las hace sus esposas, no civilmente, sino dogmáticamente mediante su religión o algo, pues estas ceremonias que pues realmente jurídicamente no son válidas, y en este sentido pues las obligan a casarse a muy temprana edad, y obviamente aparte de que les quitan la infancia o les están interrumpiendo su infancia, reproductivamente les puede traer muchos problemas porque su cuerpo todavía no está completamente desarrollado para que comiencen a tener una vida sexualmente activa, ¿no? Entonces, por eso es que se estipula o se ha estipulado que la edad mínima para casarse y tomar la decisión de casarse sea de los 18 años, cuando tu cuerpo ya empieza a tener un mayor desarrollo, o que en algunos casos ya está mucho más desarrollado. Luego, para 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. Es decir, aquí es un protocolo donde se faculta en esta convención, y aquí los estados que participaron o los países que participaron se comprometieron y hasta la actualidad a propiciar todo lo necesario para las legislaciones más adecuadas y que garanticen el principio de igualdad entre hombre y mujer. Aquí, pues obviamente tratan de que se adopten medidas o que se adecúen medidas que prohíban todo tipo de discriminación hacia la mujer, en cualquiera de sus etapas, desde que son infantes, a niñas, adolescentes, mujer o adulta joven, mujer, y posteriormente pues ya anciana, ¿no? Entonces aquí es de lo que se trata, de que puedan tener esa seguridad, esa igualdad, y obviamente se respeten sus derechos. Luego, para 1994 existe una convención relacionada, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta es conocida como Belém do Pará. En esta se da una definición de lo que es la violencia contra las mujeres, y se señala que es una violación a sus derechos humanos y obviamente a sus libertades fundamentales. La libertad de la libre expresión, la libertad a la planificación, la libertad a si quieren contraer o no quieren contraer matrimonio, si quieren o no estudiar, qué tipo de estudios quieren, entre otras, ¿no? Ahora, aquí se proponen mecanismos de protección y defensa para la integridad física, la sexual y la psicológica de las mujeres, porque recordemos, físicamente nos hablamos de la motricidad del cuerpo, ¿no? Luego, la sexual, obviamente, esta parte de la sexualidad de la mujer y cómo preparar para que la mujer pueda comenzar con una vida sexual como tal y con responsabilidad, donde ella se sienta segura y no se sienta violentada y sepa en qué momento quiere comenzar con su sexualidad. Y de manera psicológica, pues obviamente cuando traes patrones como mujer por el seno familiar que tienes, o porque a lo mejor has vivido en una sociedad donde existe violencia, y obviamente lo que se trata es de erradicar esa violencia, y en este sentido, bueno, pues se hacen estos mecanismos de defensa y se crean instituciones a donde las mujeres pues obviamente puedan recibir este tipo de atención, y también que en los libros de educación básica pues se empiecen a contemplar toda esta parte de la anatomía femenina, y también de los cuidados, de los derechos y las explicaciones de qué es la violencia, qué es una lesión, qué es un golpe, qué es el acoso, qué es el abuso, ¿sí? Entonces, en ese sentido es lo que pues se contempla. Luego, regresando un poquito, ¿y por qué les doy esta parte de 1994 y por qué me regreso? Bueno,
Pues obviamente porque viene relacionada con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que era la de CEDAW. Ahora, para 1975, que nos vamos a regresar un poquito, viene la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Esto, pues obviamente esta conferencia pues también se da aquí en nuestro país y bueno, se define un plan de acción mundial para los objetivos en esta cuestión en conjunto con las directrices para el progreso pues de las mujeres, ¿ok? Es decir, en este sentido, pues sí a las mujeres se les permitía trabajar, pero no se les permitía tener un progreso o tener mayores puestos. Entonces, en este sentido, cuando se hace esta conferencia, se tratan de crear estos mecanismos para que la mujer, en ese sentido, pueda ocupar puestos mucho más altos de los que tenía. Anteriormente solamente se les permitía trabajar como en el hogar, empacadoras, costureras, afanadoras, enfermeras, pero hasta cierto rango, ¿no? Ahora, en la actualidad, se les permite que tengan mayor preparación, ir escalafonando, ocupar puestos más altos, como ahora es la jefa de gobierno, entre otros, ¿no? Entonces, de eso se ha tratado toda esta parte. En 1980 se da la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, conocida como Copenhague. En esta, pues obviamente se revisan todos los avances y todas esas metas de las conferencias mundiales y aquí se aprueba una plataforma para todos los países participantes que adaptaran esas medidas para garantizar el control de la propiedad de las mujeres. Es decir, obviamente no se va a ver a la mujer como una propiedad o como un objeto sexual. Lo que trata es que la mujer también pueda, aparte de tener una remuneración económica, tener propiedades a su nombre, adquirir propiedades a su nombre y obviamente eso le permite tener un mayor protección y una mayor introducción en un ámbito no solamente de protección sino de desarrollo. Para ese entonces ya se empiezan a dar otros cambios entre el movimiento feminista y pues también en esta parte del progreso hacia la mujer. En ese momento todavía no se conocía lo que es el empoderamiento como ahora, del cual más en un momento pues ya les hablaré. Ahora, en este sentido, pues se permite que la mujer empiece a tener propiedades ya a su nombre, tener una mayor economía, obviamente, y en ese sentido, pues tener un mayor progreso y no solamente familiar. Luego, para 1985 se da la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, conocido como el de Nairobi. Aquí se sentaron estas estrategias de Nairobi y que estaban orientadas al adelanto de las mujeres en un futuro, creándose plataformas y medidas especiales para la igualdad y la competencia. Aquí ya entramos a esa parte de la competencia donde las mujeres ya podían ser apoyadas en iniciativas para la paz y el desarrollo, no solamente para la paz, sino para el desarrollo no solo familiar, no solamente social, sino ya económico, y que programas específicos tuvieran un mayor crecimiento y en ese sentido también pues obviamente tener mayores adelantos, incluso tuvieran fondos especiales para ciertos programas, ciertos proyectos en donde el gobierno les pudiera dar ese apoyo. Luego, para 1995 es la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Beijing. Aquí se promulgó la declaración y las plataformas de acción de Beijing. Se establecieron objetivos en 12 esferas, es decir,
En 12 puntos principales se crearon pues obviamente mecanismos, se crearon acciones. Entre ellos encontramos a la mujer y la pobreza, es decir, se contempla a la mujer y el porqué de esa pobreza y de esa manera tener la educación y la capacitación de la mujer, seguido por la mujer y la salud. Esta esfera, ¿qué quiere decir? Que la mujer pues obviamente tiene derecho a recibir una salud con dignidad, a que se le dé una salud incluso gratuita, porque si están en situación vulnerable y no tienen para costear pues esta parte de su salud, pues obviamente se les dé el mejor trato posible. Y luego, la violencia contra la mujer y los conflictos armados. Es decir, aquí cuando hablamos de la violencia, recordemos que la violencia puede ser desde casa, puede ser desde la escuela, puede ser con la gente en general, puede ser en el trabajo, etcétera, ¿no? Y luego, en estos conflictos armados, pues también tiene mucho que ver con estas guerrillas, que no sean esclavas, que no sean mutiladas, incluso que también, pues ellas tengan esa seguridad. Luego, la mujer y la economía. En esta, pues obviamente se plantean ciertas situaciones en que pues se les permita tener una mejor economía, se les permita tener ya cuentas en el banco, propiedades, etcétera. Ahora, después viene la otra esfera, que es la mujer en el ejercicio del poder y la adopción en la toma de decisiones. Es decir, aquí se contempla que la mujer pudiera tener el ejercicio de un poder, es decir, en una empresa, en un puesto en el gobierno, y obviamente tomar ciertas decisiones de cómo llevar ese desarrollo y ese crecimiento y en el puesto en el que ella se estaba o se pudiera estar desempeñando. Luego, estos mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, y la mujer en el medio ambiente de las niñas como tal. Es decir, aquí pues obviamente en la parte de la difusión es crear mecanismos, crear cuadernillos, explicar los derechos, crear fundaciones, asociaciones, instituciones del gobierno que se dedique a dar todas estas pláticas y estos conocimientos, que se utilicen los medios esenciales de comunicación, obviamente dependiendo de la época, para dar a conocer todo esto. Anteriormente solamente eran los periódicos, la radio, la televisión. En la actualidad vemos redes sociales, correo electrónico, plataformas, aplicaciones, Google, YouTube, entre muchas otras plataformas, radio por internet, radio como tal, televisión, TV de paga, entre otras, ¿no? Entonces eso es de lo que se trata, y estas modificaciones. Para el año 2000, pues la mujer como tal, viene esta parte del estudio de la igualdad entre los géneros. Ahora sí, aquí ya no solamente se contempla a la diferencia de sexos o la igualdad del sexo, que era hombre y mujer. Aquí ya se conjugan esta igualdad entre los géneros, donde se busca desarrollar más la paz en el siglo XXI. Se hace una declaración de políticas y nuevas medidas para la iniciativa y la aplicación de la declaración y de la plataforma de Beijing, y obviamente aquí pues la mujer adopta una cuestión de igualdad entre los géneros y el desarrollo de la paz. Como yo les decía, se hacen plataformas especiales para poder ver esos avances, y obviamente pues en esta parte, ya cuando hablamos de esta igualdad de géneros, empieza este lenguaje inclusivo a tratar de acomodar toda esta parte. Como yo les decía en un principio, el género es completamente diferente al sexo con el que nacemos, y el sexo pues obviamente con el que se designa para diferenciar, o esas características físicas. El género es la manera de tu comportamiento, de tu sentir, de tu pensar, de querer, de tu amar,
de identificarte, porque pues como yo les decía, hay mujeres que se pueden identificar o hay hombres que se pueden identificar con ambos géneros, con el género femenino, con el género masculino. Hay hombres que se identifican con el género femenino, hay mujeres que se identifican con el género masculino. Y hay personas que a pesar de que se identifican con ambos géneros, estas personas desarrollan una empatía y un vínculo, depende de ese desarrollo y esa conexión con el individuo con el que estén interactuando. Entonces, bueno, pues aquí se trata de todo esto en lo que son los géneros. Luego, para el 2010 se aprobaron los progresos de pro de la igualdad del género y del comportamiento en adoptar medidas que garantizaran esta aplicación a la integridad. Como yo les decía, sí hay mucha historia, pero esto ha permitido que haya, o más bien, que existan legislaciones y principalmente en nuestro país se hayan desarrollado ciertas legislaciones para poder llevar a cabo un mayor cuidado hacia la mujer y obviamente a la aplicación especial hacia la mujer en cuestión de feminicidios, en cuestión de violaciones, en cuestión de secuestro, entre otras, ¿no? Para 2015 está la conferencia en donde se exhortó a los Estados miembros de la ONU a llevar a cabo evaluaciones nacionales entre el adelanto. Es decir, aquí en esta conferencia de 2015 lo que se trataba es de crear un sistema en donde se hagan ciertas encuestas, ciertos estudios en los países para saber cómo han ido desarrollando estos programas de la igualdad de género, de los derechos de la mujer, junto con los derechos de los hombres. Luego, para 2015, los objetivos tienen una amplitud hacia el año 2030, es decir, en este sentido, pues estos objetivos ya van más enfocados a esa igualdad y a esa defensa de un medio ambiente adecuado para el género, no solamente femenino, sino para la igualdad del género como tal. Ahora bien, en este sentido, bueno, pues los ejes rectores, pues obviamente encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos nuestra Constitución Política, también encontramos el Código Penal, encontramos el Código Civil, encontramos la Ley Federal del Trabajo, donde pues vienen las condiciones generales de trabajo, donde nos habla de esta parte de lo que es el trabajo digno, que pues obviamente todo trabajo digno pues es aquel que sea, entre otros, que sea lícito, obviamente que no menoscabe tus derechos ni te haga sentir inferior como persona y obviamente que te dé una remuneración económica, entre otras. Luego, entre estos derechos de la mujer y que también contempla esta parte de la igualdad de género, encontramos las normas de principios de igualdad y esto es muy importante porque nos habla de principios rectores, independientemente de los principios que yo les hablé, que esos son sumamente importantes porque nos marcan esa pauta en que todo está entrelazado. Pues viene esta parte ya de unos principios más desarrollados, más enfocados a la igualdad, a la discriminación. Cuando hablamos de esta igualdad es que no debe haber una diferenciación entre el individuo, que esta tiene que ser objetiva y razonable, es decir, no importa el sexo con el que naciste, no importa la raza o el color de piel que tengas, ni la lengua o el idioma que hables. Lo que importa es que la justicia y que la ley sea impartida de manera objetiva y razonable en todas las personas. No importa si tú naciste como hombre y te identificas como mujer, o si tú naciste como mujer y te identificas como hombre, entonces en ese sentido tiene que haber una ley objetiva, es decir, se te tiene que tratar con esa igualdad, seas hombre, seas mujer, seas niña, seas anciano.
¿Ok? Luego viene el principio de la no discriminación. Aquí como objetivo principal es garantizar obviamente esa igualdad entre los individuos, donde todas las personas tengan las mismas condiciones de género en cuanto a la social, a la económica, a la cultural, a la educativa, de la dignidad humana y sobre todo a la sexual y a la económica. Luego, después de esto, pues obviamente vienen los tipos de discriminación y es importante que ustedes los conozcan. Existe la discriminación directa y la discriminación indirecta. La directa es cuando pues obviamente existen reglas o prácticas que abiertamente se estigmatizan. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que están excluyendo a las personas y obviamente les están menoscabando sus derechos. Luego, en esta parte de la estigmatización son creencias erróneas por el tipo de cultura en la que se ha desarrollado o que se vive en la sociedad, ¿no? Y ahora, cuando es una indirecta, es cuando esta discriminación resulta porque existen reglas o prácticas vigentes, pero que en apariencia y por el grado de conocimiento y de preparación de algunas autoridades o de algunas personas, pues desconocen su aplicación y no la imparten. Es decir, que por ese grado de ignorancia que tienen, pues obviamente viene un grado de discriminación y que no precisamente es intencional, ¿ok? Luego, en este sentido, pues obviamente hay que ver qué tipo de discriminación es la que se te está aplicando. Normalmente la directa no solamente va sobre las autoridades y las leyes, sino sobre el comportamiento del individuo, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona agresora o la persona que te está a ti discriminando, y obviamente el sujeto pasivo es la víctima que está pues obviamente viviendo esa discriminación o que se le están menoscabando sus derechos y esta igualdad. En el caso de las mujeres, pues obviamente nosotras como féminas vivimos ese grado de discriminación, a veces directa o a veces indirecta. Luego, aquí pues obviamente hay tipos y modalidades de violencia, que es a lo que yo quería llegar con esta parte. Cuando se habla del feminismo y del Día Internacional pues de la Mujer, se habla de toda la violencia que ha existido, que han tenido que tomar armas en la revolución para conseguir más derechos, entre otros. Sin embargo, bueno, pues la violencia como tal, ¿qué es? Bueno, la violencia obviamente son cierto tipo de lesiones y de comportamientos donde el sujeto activo, es decir, la persona agresora, menoscaba tu forma de pensar, menoscaba tus derechos, tu igualdad y te hace sentir menos a ti como persona. Ahora, entre esta parte de los tipos y las modalidades de violencia encontramos, obviamente, entre los tipos, pues encontramos la violencia física, la violencia psicológica y la sexual. Esto para los ordenamientos internacionales, es decir, para ordenamientos como tal que son internacionales o que son ya a nivel mundial, nos dice que está la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Ok? Aquí se le da lugar a que exista la violencia física, psicológica y sexual. Es decir, nada más se está reconociendo a nivel mundial esos tres tipos de violencia. Sus modalidades, es decir, en ese ámbito en donde te estás desenvolviendo, que puede ser familiar, en la comunidad, laboral o de salud. Sin embargo, hay un comparativo que nos deja ver que en el sentido de nuestro país se han abierto más campos para reconocer más tipos de violencia en la que nosotros como mujeres pues obviamente nos vemos afectadas. Aquí se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2007, y aquí se estipulan diferentes tipos de violencia. Ojo,
están más amplios aquí estos tipos de violencia que en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia encontramos la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial. Efectivamente, aquí ya se contemplan más tipos de violencia, porque no solamente es la física, la psicológica, la emocional, en la sexual, todos esos derechos reproductivos de la mujer. En la patrimonial, pues obviamente todos los bienes que la mujer tenga, casas, cuentas, económicamente, pues obviamente te habla de un salario digno, te habla de un trabajo remunerado, física, pues que tu cuerpo no sea transgredido con lesiones, golpes, ¿no? Entre las modalidades que encontramos o las esferas aquí, pues contempla la familiar, la laboral, la docente, la comunitaria, la institucional y la cuestión de la feminicidad, es decir, por el simple hecho de ser mujer o ser reconocida e identificada en el género femenino, pues obviamente por el hecho de ser mujer, de nacer mujer, sufres violencia, sufres burlas, sufres violencia incluso de otras mujeres, de hombres, te ven como un objeto sexual, te ven como un objeto únicamente, y bueno, pues de lo que se trata es de ir cambiando todas esas formas para que pues la mujer ya no se sienta tan menoscabada. Ojo, esto es objetivo. Lo que hacen estas chicas conocidas como feminazis, que son feministas radicales, que solamente leen un panfleto y que no tienen idea, no tienen nada que ver con sus derechos, su transgresión, ni con el movimiento feminista original y que obviamente nos habla de la igualdad, ¿sí? O sea, hay que diferenciar todo esto, porque pues si tú vas a combatir violencia con más violencia, pues obviamente no se va a acabar la violencia. Estamos de acuerdo que pues por muchas cuestiones la violencia siempre va a existir. Lo que se trata es de que esa violencia se contenga a tal grado de que esa violencia en algún momento se pueda corregir, no solamente con estos mecanismos legales o con estas instituciones, sino también con terapias psicológicas, con ayudas psicológicas, con ayudas psiquiátricas, porque no solamente nosotros como mujeres somos víctimas de violencia, también nosotras podemos generar violencia e incluso podemos violentar a otras mujeres. Entonces eso es de lo que se trata, identificar y crear estos mecanismos. Ahora sí, pues vamos a esta parte de lo que es la autonomía, porque yo en el flyer puse la autonomía de la mujer. La autonomía es aquella capacidad, o se designa como la capacidad de los individuos, así como la de los pueblos, de gobernarse o determinarse a sí mismos. Es decir, en ella se incluye a la no dependencia y a la libertad para generar normas y criterios internos de decisión y actuación. En este sentido, cuando hablamos de una autonomía, es esa capacidad que tenemos como individuos, entre comillas, para elegir quién nos va a gobernar o quién no nos va a gobernar, y obviamente elegir la toma de decisiones. En este sentido, pues se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, y este instituto en el 2007 da esa definición de la autonomía, es decir, se designa como la capacidad de todo individuo, es decir, todo individuo o toda persona, independientemente del género con el que te identifiques, independientemente del sexo con el que también te seas definido como tal o reconocido en la sociedad, eres una persona, eres un individuo con derechos y con obligaciones. Ahora, en este sentido, pues de acuerdo a la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, lo que es CEPAL,
nos entrega los términos siguientes de autonomía y empoderamiento, y es importante saber, porque muchas veces nosotras como mujeres, o muchas mujeres, yo he visto en redes sociales que dicen, yo soy empoderada, yo soy ingobernable, ¿no? Incluso yo en algún momento de la vida y en la actualidad lo he dicho, soy una persona ingobernable. ¿Por qué? Porque yo tengo una autonomía y tengo un empoderamiento de mí como persona, que pues eso obviamente hace que te identifiques con algunas cuestiones y obviamente esta parte del empoderamiento y esa parte de la autonomía y esa parte de decir la ingobernabilidad tiene mucho que ver con la toma de decisiones de ti como mujer, de ti como persona. Ahora, de acuerdo a la CEPAL, la autonomía es la capacidad que tienen las personas para actuar de acuerdo con su propia elección y no con la de otros resultados del empoderamiento o de otras personas. Esta es relativa. ¿Y por qué es relativa? Pues porque va a depender del desarrollo de la sociedad en la que tú estés viviendo y obviamente de tu ética o de tus valores como persona. En este sentido, pues cada individuo, cada persona tiene la capacidad inherente y la capacidad suficiente para que en ese sentido tú puedas actuar y elegir o tomar cierto tipo de elecciones, cierto tipo de decisiones. El empoderamiento, escuchen, de acuerdo a la CEPAL, el empoderamiento amplifica las voces de las mujeres y se expresa en la capacidad de incidencia política. Es decir, el empoderamiento es una forma de que amplifiques tu voz o una forma en que se amplifique ese poder de la mujer y esa igualdad de la mujer como tal, y que se puede expresar libremente, obviamente sin que se llegue a lo que estas chicas están llegando encapuchadas, violentando, amagando, golpeando, etcétera. Pero eso es el empoderamiento de la mujer, es la amplificación de tu voz. Si tú te consideras una mujer que dices, soy empoderada, es porque entonces tú como individuo te estás reconociendo a ti misma tu dualidad, te estás reconociendo a ti misma esos derechos, esas obligaciones, te estás reconociendo como persona, como individuo, con obligaciones y con derechos, ¿ok? Entonces eso te va a convertir en una persona empoderada, y a ti como mujer, pues obviamente ese empoderamiento va a ser sobre la gobernabilidad de ti mismo. Eso es lo que te va a permitir el empoderamiento. No quiere decir que tú vas a poder llegar y hacer desmanes o que tú vas a poder gobernar a otros y vas a ser imparable. No, el empoderamiento habla del control de ti como persona sobre ti misma. Eso es el empoderamiento. No hay que equivocarlo con otras cuestiones, ¿ok? Porque pienso que se están utilizando malas palabras y por eso es que se llega a toda esta situación. Ahora bien, en la autonomía, pues obviamente se considera una autonomía física, se considera una autonomía económica, y obviamente en esta conjunción de la autonomía encontramos la autonomía de la toma de decisiones. Se conoce como la tríada de la autonomía. Es como esa generación que se crea en la iglesia, que es el Padre Nuestro, el Hijo, el Espíritu Santo, entre otras, ¿no? Aquí es esta tríada conocida como la autonomía. Entre ellas, pues está, les digo, la física, la económica, y que eso da origen a la autonomía de la toma de decisiones, y por tanto, entonces se puede hablar de un empoderamiento como mujer, y de esa parte de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad como mujeres, ¿sí? Yo sí lo he dicho y siempre se los diré, soy una persona ingobernable, porque pues, obviamente porque pues no hay alguien que yo elija que me gobierne,
solamente yo misma. En ese sentido, soy una persona que toma decisiones por sí sola, para sí misma, y que no le deja la toma de decisiones a otros individuos. Ahora, en esta autonomía física es relativa a la toma de decisiones sobre el cuerpo. Obviamente que tú decidas en qué momento iniciar tu vida sexual, si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos, qué tipo de métodos anticonceptivos vas a utilizar para protegerte, si te quieres casar, si no te quieres casar, si te quieres divorciar, esta parte de lo que tiene que ver más que nada con el cuerpo, pues si te quieres hacer tatuajes, si no te quieres hacer tatuajes, etcétera. En la autonomía económica, es esa capacidad para decidir en el uso de tu tiempo y generar ingresos propios y controlados. Es decir, tú vas a decidir cuándo trabajar, en qué trabajar, cómo acomodar tus horarios, qué tipo de trabajo vas a querer, más o menos cuál es el salario que tú quieres percibir. Obviamente esto es un poco complicado, pues porque los salarios tienen una base tope, entre otras, ¿no? Y luego viene esta toma de decisiones, esta autonomía en la toma de decisiones. Nos habla de ese pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, tú vas a decidir no solamente sobre tu cuerpo, no solamente sobre tu trabajo, sino vas a decidir en cuestión de tu persona, qué es lo que te identifica, cómo te identificas, cómo te ves, qué tipo de vida quieres, qué tipo de persona eres, y obviamente eso te va a ayudar a ti como individuo a conocerte y a reconocerte. Antes de que te reconozcan otros, tienes que reconocerte tú como individuo, y en este caso de las mujeres, nosotras como féminas, tenemos que reconocernos a nosotras mismas, tenemos que amarnos a nosotras mismas, tenemos que respetarnos a nosotras mismas. De eso se trata parte de todo de esta situación de la autonomía de las mujeres, de decir, ¿soy gobernable o soy ingobernable? Si es el caso como el mío, yo soy ingobernable, y bueno, pero hay que reconocernos. Ahora, ya en esa parte, de esta pues autonomía, pues también existen algunas cuestiones como el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la violencia de género, en la que se trata que no exista la violencia física, sexual y mucho menos psicológica para las mujeres, y que también las mujeres pues no llevemos a cabo toda esta situación. Luego encontramos en esta parte de la autonomía pues obviamente que se respete su dignidad, o que se nos respete nuestra dignidad, nuestra integridad física, nuestra integridad psíquica y sexual, ¿no? Existe entre ellas, que regula esta parte, pues la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que es la CEDAW, que es donde se ratifica aquí en México en 1981, la Plataforma de Acción de la Declaración de Beijing, obviamente emanada de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995. Encontramos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de Belém do Pará, que también fue ratificada aquí en México en 1998. La Constitución, o sea, Carta Magna, señores y señoritas, y personas en general, la ley para la igualdad entre hombres y mujeres, que fue publicada el 2 de agosto del año 2006. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como yo les decía, publicada el 1 de febrero del año 2007. Estos son los principales mecanismos que controlan la autonomía y los derechos de la mujer. Ahora,
De acuerdo a la plataforma de acción de la Declaración de Beijing, bueno, pues esta contempla los siguientes derechos. El primero de ellos es a que se respete su vida, es decir, se tiene que respetar nuestra vida como mujeres. Luego, a que se respete la integridad física, psíquica y moral, es decir, de nuestros usos, de nuestras costumbres, y por ende, en ese sentido, en conjunción con nuestros valores como personas que hemos aprendido en el seno familiar, en el seno escolar, en la sociedad, y obviamente diferenciar los valores que nosotras queremos y tenemos como mujeres, como féminas, como personas. Se contempla aquí la igualdad en su tercer artículo y la seguridad personal. En el cuarto, no ser sometidas a tortura, es decir, que como féminas no seamos torturadas en el matrimonio, en el noviazgo, en una guerrilla, y que seamos presas o en el secuestro, pues obviamente no la tortura, desafortunadamente, pues esto se da porque pues la violencia va a ser muy difícil que se termine, al igual que los secuestros, ¿no? Y que algunas cuestiones. En el artículo 5, a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, es decir, que así como ellas van a tener protección, haya leyes o medidas cautelares específicas para la protección de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus padres. Luego, en el artículo 6, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley y la igualdad de oportunidades, es decir, que haya una protección de igualdad en la ley, que se aplique a favor de ellas, y obviamente si se aplica no a favor de ellas, que también sea en igualdad de condiciones y que tengan una oportunidad, una defensa adecuada, obviamente. Esto contempla 12 artículos. El séptimo es el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales, es decir, que deben de haber procesos especiales para la justicia que se aplica hacia las mujeres y que tengan una defensa adecuada. 8. A ser libre de toda forma de discriminación, es decir, que no se nos discrimine por si somos bajitas, altas, flacas, gordas, por el color de nuestra piel, por nuestros conocimientos, por nuestra profesión o por nuestro oficio, ¿sí? Luego, en el 9, a la libertad de profesar la religión y las creencias propias de la ley, es decir, que tú como mujer o como fémina tengas el derecho a decidir tú qué creencia, qué religión profesar, a dónde pertenecer de manera libre y que nadie te coaccione a pertenecer a cierto grupo. En el 10, a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo en la toma de decisiones, como les decía, en esta parte de puestos públicos, como la jefa de gobierno, entre otros. En el 11, a ser valorada y educada, libre y sin estereotipos, y practicar prácticas sociales y culturales basadas en conceptos que no sean de inferioridad, es decir, que todo tiene que ser con igualdad y que no te hagan sentir inferior, ¿ok? Y en el último artículo, que es el 12º, el derecho a la libertad de asociación, que tú elijas a dónde pertenecer y a dónde quieres pertenecer y cómo quieres pertenecer. Entre estos, pues es esta parte de la autonomía de la mujer, y pues obviamente en el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues se rigen por ciertos principios, ¿no? Y por cierta integridad. Se trata de la integridad moral, de la integridad psíquica y de la integridad física.
¿Por qué? Pues porque para ellos es muy importante que una persona, y en este caso nosotras como féminas, tengamos esa integridad y nos sintamos íntegras, que no se nos menoscabe, que nos sintamos completas. Cuando hablamos de la integridad moral, se hace referencia al derecho de cada ser humano y por ende de las mujeres a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, es decir, que nadie puede obligarnos a vivir nuestra vida a manera de otros. Nosotras decidimos cómo poder y querer vivirla. En la integridad psíquica es la conservación de todas nuestras habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales, es decir, a que podamos tener la oportunidad de desarrollo y obviamente del cuidado en todas estas habilidades. Y en la física es esa preservación y cuidado de todas las partes de nuestro cuerpo, es decir, cómo queremos cuidarlas, que nadie pues obviamente les cause una lesión. Y en ese sentido, a cuidar nosotros de nuestro cuerpo, a respetar nosotros nuestro cuerpo y hacer que otros los respeten. Esto es lo que yo les hablaba de la autonomía. No, yo no les iba a hablar del feminismo, pues ya les he hablado mucho del feminismo, ya les he hablado mucho de nuestra querida, bueno, una querida hermana francmasona que fue María Direns, activista, entre otros, George Martin. Entonces, no, sino aquí era hablar de esta parte de todas estas leyes, de todas estas, ahora sí, conferencias, convenciones, y pues obviamente de los derechos de nosotras como féminas. Ahora, en esta parte del mobbing, ¿no? Que se está dando muy de moda y el acoso laboral, bueno. Cuando hablamos en este sentido, pues del acoso laboral, son conductas de subordinación. Existen verticales, horizontales, es decir, las verticales puede ser de manera ascendente y descendente, ¿no? Es decir, que el jefe, por el hecho de que tú eres subordinada, pues obviamente te causa ese comportamiento en el que está transgrediendo tus derechos como persona, en humillaciones, incluso en lesiones físicas, en la cuestión económica, entre otras. Y también hay trabajadores que pueden hacer ese acoso hacia los jefes, ese hostigamiento, y obviamente todo ese maltrato. Existe lo que se conoce el acoso genérico y el acoso sexual dentro pues, de la fuente de trabajo, que es el mobbing laboral. Uno es con favores sexuales y el otro no es precisamente enfocado a favores sexuales. Ojo. Aquí también hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este sentido, pues nosotras como féminas, pues hemos pasado por situaciones de acosos por parte pues de patrones o en la sociedad. Entonces, lo que tratan los derechos es eso, es enseñarnos a nosotras como mujeres cuáles son nuestros derechos principales, que hay instituciones especiales para pedir ayuda, y que obviamente de esa manera llevar un proceso para que se cumplan, y la violencia que se nos ha ejercido o que se les ha ejercido a las féminas ya no se siga ejerciendo. Entonces, bueno, pues yo ya, ahora sí ya estoy por terminar. Espero pues les haya gustado el programa para los que pudieron verlo. Hoy traté de no hacerlo tan largo porque ya saben que yo normalmente pues los hago muy largos. Hoy no, hoy es una fecha de conmemoración pues por todas esas mujeres que tuvieron que morir para pues darnos igualdad, para darnos más oportunidades a nosotras como mujeres de desarrollarnos. Y pues yo las invito a toda la gente en general a que reflexione. ¿Qué te hace ser hombre? ¿Qué te define como hombre? ¿Qué te define como macho? ¿Qué te define como mujer? ¿Qué te define como hembra? Que no es lo mismo. Que reflexiones realmente tú, si eres fémina, ¿qué te hace ser mujer? Que reflexiones. Ser violenta no te hace ser mujer. Ir a hacer pintas,
y faltarle al respeto a tu cuerpo enseñando tus senos a millones de personas no te hace ser mujer. Respétate primero para que otros te respeten. No hagas pintas solo por decir soy feminista. Si vas a ser feminista, primero gobiérnate a ti misma para que digas soy ingobernable, pero soy empoderada. Reflexiona hasta dónde tú como fémina quieres seguir alentando esta parte del patriarcado, del matriarcado, de la violencia. No es tu culpa que hayas sido violada, no es tu culpa que hayas sido abusada, no es tu culpa que seas acosada. Son circunstancias, pero sí es tu responsabilidad y tu obligación como persona y como fémina de hacer algo para que esa violencia se termine, para que a ti no te sigan menoscabando tus derechos. Así que bueno, pues yo les invito a que reflexionen, porque en verdad tanta violencia que se vive hoy día, como mujeres no hay que atacarnos, no hay que pelear por un hombre, ni por otra mujer, ni escribirse insultos. Se supone que estamos para cuidarnos las unas a las otras, porque pues si no, ¿quién nos va a cuidar, no? Tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. A veces es complicado, lo sé, salir con miedo. Yo también he salido con miedo. Yo todos los días o cuando salgo con miedo porque yo no sé si voy a regresar viva a mi casa. Yo no sé si me van a asaltar. Yo no sé si algún individuo por ahí me vaya a secuestrar. Realmente salimos con miedo y no se trata de eso, se trata de reflexionar y que también como hombres y como sociedad en general, ¿qué valores tienen? ¿Qué vida quieren para sus hijos, para sus hermanos, para sus hermanas, para ustedes mismos? Así que, pues espero les haya gustado el programa. Muchas gracias a los que fueron, vinieron, se conectaron, me saludaron. Pues esto, como yo les decía, solamente es una apreciación, es una información para que conozcan sus derechos, conozcan algo más y les surjan las dudas de investigar, porque no tengo la verdad absoluta, solamente pues yo comparto con ustedes temas jurídicos, no jurídicos. Entonces, pues yo deseo que tengan una excelente noche. Recuerda, ¿qué te define a ti como mujer? ¿Qué te hace ser mujer? Piénsalo, medítalo, mírate frente al espejo y de esa manera te vas a conocer y vas a saber cómo hacer que otros te respeten. Primero, ámate a ti. Después, ámate a ti y siempre ámate a ti. Jamás pongas tu felicidad en manos de otras personas. Solo te corresponde a ti. Tú eres bella porque ya naciste así, y no me refiero porque seas bonita, sino porque eres una persona y porque eres creación del infinito. Ámate, respétate, cuídate. Y la sociedad, aprendan que cuando se les dice no, es no. Así la mujer esté alcoholizada, no es no. Si una mujer no quiere darte fotos, no quiere darte su intimidad, tienes que respetarlo. Así la mujer o la fémina se vista con minifalda, con cacheteros, con lo que tú quieras o transparencias, tienes que respetarla. Sin insultos, sin acoso, sin transgresiones, sin más abusos sexuales. No es no, respétate y respétanos porque somos tu complemento. Naciste de una mujer y que se complementó con otro hombre para darte vida. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ya son las 8:56. La verdad es que yo ya tengo que seguir mi alimentación y seguir en cursos. Espero les haya gustado. Y antes de irme, pues les voy a poner una canción
de pues la madre del blues, porque ella también, al igual que Aretha Franklin, fueron víctimas de discriminación, de violencia, de racismo. Y obviamente pues tuvieron que enfrentar muchas cosas para poder llegar a donde llegaron, y todas nosotras como mujeres y como personas lo hacemos. Así que pues muchísimas gracias. La repetición ya va a estar en unos minutitos. Recuerden, voy a estar apoyando en la línea violeta. Ya más adelante les estaré pasando los datos de la página de Facebook y cómo pedir ayuda en la línea violeta. Los servicios son gratuitos. Yo voy a dar servicio a la filantropía. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por preocuparse por mi salud. Ya estoy mejor. Creo que todavía pues tengo muchas cosas que dar aquí en esta vida. Y pues seguimos en pie. Esperemos que mi salud ya no vaya a dar más sustos, porque ya han sido demasiados, y que este corazoncito siga aguantando para que haya Aequitas por mucho tiempo. Así que pues muchísimas gracias, y les voy a poner esta para despedirme. Disculpe, pero voy a tomar mis alimentos. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Este es un cachito de esta canción. Tengan una maravillosa noche, una excelente noche. Saben que yo amo a mi mundo. Eso es al progreso del género humano, por amor a la humanidad y por la filantropía, porque todos seamos mejores personas, mejores individuos, mejores seres humanos en la sociedad. Estamos para apoyarnos, no para atacarnos. Así que pues muchísimas gracias, de verdad. Seguimos vivos, hay que cuidarnos porque esta pandemia todavía le falta mucho. Así que estamos aquí en pie, y lo único que hay que celebrar el día de hoy es la fortuna de que gracias a esas mujeres que tuvieron que morir, desafortunadamente, hoy como féminas tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la vida, a la dignidad, y sobre todo estamos en pie y somos considerados como individuos en la sociedad con derechos y con obligaciones. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Namaste, cuídense mucho, yo los veo pronto y bye.